La historia comienza con Sang-hun, un espadachín de 55 años, sentado solo. Mientras observa el camino, deja escapar una risa amarga. ¿Qué estoy haciendo a esta edad? La mayoría de personas ya piensa en retirarse. Yo, en cambio, siento que toda mi vida ha sido un fracaso. En ese momento, 3 lagartos voladores aparecen frente a la entrada de la cueva. Sus miradas se fijan en él mientras muestran los colmillos y preparan las garras para atacar. Al ver a las criaturas abalanzarse, Sang-hun se pone de pie lentamente y aprieta con fuerza el mango de su espada. A pesar del peligro, logra esbozar una sonrisa. ¿En serio? Ni siquiera puedo tener un momento de tranquilidad. Apenas termina de hablar cuando los monstruos se lanzan contra él. Sus enormes mandíbulas destrozan la pequeña cueva. Sin embargo, Sang-hun nunca ha sido alguien que retroceda ante una pelea. La fuerza recorre sus piernas y sale disparado hacia adelante como una flecha, enfrentando a los monstruos de frente. Mientras combate, sus pensamientos viajan al pasado. ¿Por qué había terminado siendo un fracaso? Las personas de su generación se convirtieron en leyendas. Algunos fueron reconocidos como santos de la espada y otros recibieron el título de dios de la espada. Él, en cambio, solo era conocido como un viejo espadachín que blandía una espada y olvidaba las cosas. Esa era toda la fama que había conseguido. Tampoco tenía una familia. Creció en un orfanato, donde encontró cariño en su maestro y en los demás niños, quienes llegaron a sentirse como hermanos. Pero todo cambió el día en que el cielo se rompió. Grietas gigantes atravesaron los cielos y monstruos interminables descendieron como una tormenta. En aquella catástrofe perdió a todas las personas que amaba. Aún así, nunca se rindió. Cuando estaba al borde de la muerte, ocurrió un milagro. Un caballero cubierto con una armadura plateada descendió desde lo alto. Con un solo movimiento de su espada, redujo al monstruo que iba a matar a Sang-hun a incontables pedazos. Después de salvarlo, se volvió hacia él y le dedicó una sonrisa amable. «Hola, pequeño, ¿estás bien?» Ese instante quedó grabado para siempre en su corazón. La imagen de aquel héroe jamás desapareció de su memoria. Desde entonces, soñó con convertirse en alguien igual que él. «De verdad entregué todo lo que tenía», pensó. Entonces, ¿por qué nada había cambiado? Sin importar cuántos monstruos derrotara, nunca lograba hacerse más fuerte. Tampoco pudo vengar a quienes había perdido. El dolor de ver morir a innumerables compañeros seguía persiguiéndolo incluso después de tantos años. De regreso al presente, Sang-hun consigue derrotar a los 3 lagartos voladores. Sin embargo, la victoria tiene un precio. Su cuerpo ya ha alcanzado el límite. Apoyándose con fuerza en la espada, apenas logra mantenerse en pie. «Se acabó», murmura entre respiraciones agitadas. «Mi cuerpo finalmente está cediendo». Sus manos tiemblan por el agotamiento y cada respiración resulta más pesada que la anterior. Pero sus problemas no habían terminado. La derrota de los 3 lagartos voladores fue solo el comienzo. Un enemigo mucho más aterrador se acercaba. De repente, el suelo comenzó a temblar con pesadas pisadas. Al sentir el peligro, Sang-hun levantó la vista y quedó paralizado. Frente a él apareció un dragón gigantesco cubierto de brillantes escamas carmesí que relucían como metal fundido. El dragón no perdió el tiempo. En cuanto vio a Sang-hun, soltó un rugido ensordecedor y abrió sus enormes fauces. Una energía ardiente empezó a concentrarse en su boca mientras la temperatura aumentaba rápidamente. Incluso el aire parecía estar ardiendo. Ante un poder tan aplastante, Sang-hun solo pudo mostrar una sonrisa amarga. «No tengo familia. Mi vida ha sido una larga decepción. Ojalá pudiera empezar de nuevo», pensó. El tiempo pasó. Cuando la batalla llegó a su fin, el lugar era irreconocible. El terreno había sido destruido por completo y solo quedaban las cicatrices de una lucha brutal. Decenas de cadáveres de dragones cubrían el campo de batalla. Sin embargo, contra toda lógica, Sang-hun seguía de pie. Su espada estaba clavada profundamente en el cráneo de un dragón desconocido, señalando el final del combate. Entonces apareció una notificación. «Felicidades. Has conquistado la mazmorra del ancestro de los dragones antiguos». Sang-hun ignoró el mensaje, levantó la cabeza y gritó hacia el cielo con frustración. «¿En serio? Estoy cerca de los 60 años y todavía tengo que hacer este tipo de trabajo». Sang-hun tenía 55 años y llevaba 3 décadas viviendo como espadachín. A pesar de todo su esfuerzo,
Su mayor logro había sido entrar en el top 100 de jugadores de su país. Comparado con los innumerables expertos que dominaban el mundo, apenas era alguien conocido. Después de bajar del enorme cadáver del dragón, notó un libro brillante en el suelo. Intrigado, lo recogió y comenzó a observarlo. Un libro de habilidades. Normalmente consigo artefactos. Me pregunto si podré usarlo. Igual, murmuró. Antes de examinarlo mejor, una intensa luz apareció repentinamente a su lado. Sorprendido, giró la cabeza hacia ella. Un portal espacial se abrió en medio del aire. De él salió un joven rubio con gafas que sostenía un libro entre los brazos. Al mismo tiempo, nuevas notificaciones aparecieron frente a Sang-Hun. La constelación del estudiante modelo de éxito tardío se ha unido. La constelación del estudiante modelo de éxito tardío bendice tu esfuerzo. Elogia tu impecable golpe final. Al ver al recién llegado, Sang-Hun no se sorprendió demasiado. Después de todo, era la constelación con la que había firmado un contrato hacía muchos años. Jaja, gracias, respondió sinceramente. Cuando aún era un espadachín de tercera categoría que apenas lograba sobrevivir, esa constelación había decidido apoyarlo. Aquella elección cambió por completo su destino. Los beneficios del contrato eran extraordinarios. Una vez que alcanzó el nivel 850 como jugador, todos los efectos de sus artefactos y las bonificaciones de sus títulos se duplicaron. Para alguien que había pasado toda su vida luchando y avanzando a través de interminables batallas, aquella ventaja fue una de las pocas razones por las que logró mantenerse al nivel de los monstruos y las leyendas que gobernaban el mundo. La constelación del estudiante modelo de éxito tardío poseía un efecto de crecimiento muy peculiar. Al alcanzar el nivel 900, todas las estadísticas de Sang-Hun se triplicarían. Sin embargo, las condiciones eran tan exigentes que, a pesar de haber mantenido el contrato durante años, nunca había recibido ningún beneficio real. Sin saber lo que pasaba por la mente de Sang-Hun, la constelación rubia se transformó de repente en una adorable versión chibi y flotó hasta acercarse a él. Con entusiasmo, le pidió que consumiera cuanto antes el libro de habilidades. Al escuchar eso, Sang-Hun sonrió ligeramente. No te preocupes, ya pensaba hacerlo. Extendió la mano hacia el libro brillante y activó su habilidad única, devorar artefactos. Era la única habilidad que había obtenido cuando despertó por primera vez. En aquel entonces no tenía idea de cómo funcionaba. Para descubrirlo, pasó años realizando experimentos absurdos. Intentó cocinar artefactos, hervirlos, asarlos e incluso freírlos, esperando algún resultado. Nada funcionó. Cuando finalmente comprendió el mecanismo de la habilidad, ya habían pasado 30 años. Al final descubrió que devorar artefactos solo se activaba al sincronizar su maná con un artefacto del rango adecuado, pero para entonces era demasiado tarde. Mientras otros se volvían fuertes poco después de despertar, él había desperdiciado décadas intentando entender una sola habilidad. Cuando activó el poder, el libro emitió un intenso destello. Por un instante pareció funcionar, pero la luz desapareció. El libro volvió a la normalidad, como si alguien hubiera apagado una vela. No ocurrió absolutamente nada. El silencio se apoderó del lugar. Tras esperar unos segundos, el rostro de Sang-Hun se oscureció. Molesto, lanzó el libro lejos de él. ¿En serio? ¿No debería existir algún manual o algo parecido? ¿Seguro que esto es un libro de habilidades? A su lado, la constelación se rascó la cabeza con incomodidad. Explicó que existía muy poca información sobre devorar artefactos y se disculpó por no poder ayudar más. Intentando animarlo, le dijo que todavía tenía mucho tiempo por delante y que podría volver a intentarlo más tarde. Pero esas palabras tocaron una herida profunda. Sang-Hun apretó los dientes mientras sus ojos comenzaban a humedecerse. ¿Mucho tiempo? ¿Quién dice que tengo mucho tiempo? La constelación se quedó inmóvil. Estoy cerca de los 60 años. Si hubiera tenido un hijo a los 30, ya sería un adulto. Si hubiera formado una familia antes, quizá hasta tendría nietos. Tal vez no lo entiendas porque eres una constelación, pero los humanos no vivimos para siempre. La constelación rubia empezó a sudar de inmediato y se apresuró a disculparse, temiendo haber dicho algo inapropiado. Al ver su reacción, Sang-Hun respiró hondo y negó con la cabeza.
No hiciste nada malo. Su voz se volvió más suave. Simplemente, mi vida está llena de arrepentimientos. La imagen del héroe de armadura plateada que lo salvó cuando era niño seguía viva en su memoria. Quería convertirme en alguien como él. Pasé toda mi vida persiguiendo ese sueño, pero ahora estoy cansado. Estoy envejeciendo. Ojalá fuera un poco más joven. Sus palabras se fueron apagando lentamente. La constelación escuchó en silencio y cayó en profunda reflexión. Después de pensar durante un momento, una sonrisa apareció en su rostro, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Mientras tanto, completamente ajeno a lo que su compañero estaba planeando, Sang-hun se rascó la cabeza y soltó un largo suspiro. En fin, creo que por fin ha llegado el momento de retirarme. Tras un largo silencio, Sang-hun finalmente tomó una decisión. Voy a retirarme, dijo, y antes de hacerlo, cancelaré nuestro contrato. Deberías buscar otro compañero. Apenas terminó de hablar cuando el espacio a su alrededor comenzó a retorcerse. La constelación rubia levantó una mano y una energía desconocida se extendió por los alrededores. El aire se deformó como vidrio derritiéndose mientras el propio espacio parecía colapsar sobre sí mismo. En ese instante, apareció una notificación del sistema. La constelación del estudiante modelo de éxito tardío está maximizando la esencia acumulada durante toda tu vida, iniciando regresión. Todo se volvió blanco. La escena cambió de repente. En una transmisión de televisión apareció un apuesto reportero de cabello castaño realizando una entrevista. Los calabozos y las puertas son los principales lugares donde operan los despertados, también conocidos como jugadores. ¿Correcto?, preguntó. Sentada frente a él estaba una hermosa mujer pelirroja con el cabello recogido en un elegante moño. Era An Jeon-jun, directora ejecutiva de la corporación Jeon-jun. Así es, respondió. Los calabozos pueden considerarse escalones que ayudan a los jugadores a fortalecerse. Las puertas, por otro lado, conectan con dimensiones completamente distintas. Conducen a territorios desconocidos que los jugadores deben explorar y conquistar. El reportero asintió con entusiasmo. Interesante. Entonces, ¿qué opinas sobre los calabozos de este año? Mientras la entrevista continuaba, Sang-hun observaba la pantalla sin poder creerlo. Finalmente comprendió la verdad. De verdad regresé al pasado. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro mientras pulía la espada corta que sostenía. Ha pasado muchísimo tiempo desde que vi este programa. No hay duda. He retrocedido exactamente 30 años. Después de que la constelación utilizara aquella misteriosa habilidad, Sang-hun perdió completamente el conocimiento. Cuando despertó, se encontró dentro del apartamento donde había vivido 3 décadas atrás. Pero lo más importante era que su cuerpo había cambiado. Ya no era el cansado espadachín de 55 años. Había regresado al cuerpo de su yo de 25 años, conservando todos los recuerdos de su vida anterior. No importa cuánto lo piense, esta regresión tiene que estar relacionada con el poder de la constelación, murmuró. No existe otra explicación. Aunque tenía innumerables preguntas, sabía que no ganaría nada pensando demasiado en ellas. Bueno, da igual. Es hora de ponerme a trabajar. Mientras tomaba la espada corta que estaba a su lado, una ventana de estado familiar apareció frente a él. Daga de Venomoth, artefacto de bronce, daga de una mano, ataque más 1/7, velocidad más 1/0. Un arma confiable para defensa personal que rara vez pierde su filo. Al ver la información del arma, los recuerdos de su vida pasada regresaron de inmediato. Esta daga, en aquel entonces, conseguirla había sido una de las pocas veces que la suerte estuvo de su lado. Tal vez solo sea un artefacto de bronce, pero conozco su verdadero valor oculto. Sin perder tiempo, activó devorar artefactos. La daga explotó en una brillante luz. Tasa de absorción determinada. Tasa de absorción de artefacto de bronce, 10%. Experiencia previa con artefactos detectada. Tasa de absorción aumentada al 20%. El arma comenzó a flotar mientras corrientes de maná giraban a su alrededor, iniciando sincronización de maná con la daga de Venomoth. Una poderosa fuerza tiró de la conciencia de Sang-hun. La habitación desapareció. La luz se desvaneció. Momentos después, se encontró cayendo en un misterioso vacío inconsciente, donde los verdaderos efectos del artefacto estaban a punto de revelarse. La conciencia de Sang-hun fue arrastrada a un mundo cubierto por una oscuridad absoluta. Aquel lugar era conocido como el espacio inconsciente, un reino al que debía entrar cada vez que quería absorber un artefacto. No importa cuántas veces venga aquí,
Sigo poniéndome nervioso, dijo con una sonrisa. Nunca sabes qué clase de comida te tocará. Con los años había descubierto que cada artefacto aparecía como un plato diferente dentro de ese extraño espacio. Algunos eran deliciosos, mientras que otros resultaban auténticas pesadillas. Poco después, una cálida luz surgió frente a él. Flotando en la oscuridad apareció un pollo asado perfectamente preparado, cubierto con aceite de oliva y especias aromáticas. Menos mal, comentó aliviado. Es solo pollo asado. Pensé que volvería a tocarme algo horrible, como aquellos 100 pies gigantes del pantano. Como parecía completamente comestible, no dudó ni un segundo. Tomó una pierna de pollo y le dio un gran mordisco. Mientras comía, comenzaron a aparecer mensajes del sistema. Absorción de la daga de Venomoth iniciada. Has obtenido velocidad +2. Has adquirido la habilidad Paso demoníaco. La daga de Venomoth será destruida permanentemente al completarse la absorción. Las notificaciones continuaron apareciendo mientras terminaba la comida. Cuando dio el último bocado, el artefacto desapareció por completo. De inmediato, una poderosa fuerza expulsó su conciencia del espacio inconsciente. De vuelta en la realidad, Sang-Hun abrió los ojos y se frotó el estómago. Es una lástima que la daga se destruyera, dijo, aunque, sinceramente, tampoco pensaba usarla. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Como esperaba, obtuve una habilidad bastante útil. Con eso, decidió seguir adelante. El tiempo pasó rápidamente. Mientras tanto, en el centro de una ciudad llena de actividad, una gigantesca puerta azul se alzaba sobre las calles. Numerosos despertados se habían reunido frente a ella para prepararse para la exploración del calabozo. Se trataba del calabozo número 85. Cerca de la entrada, todo el escuadrón dirigido por el capitán Jun Da-kyung ya estaba reunido. Mientras el equipo revisaba su equipo y preparativos, un hombre con uniforme de trabajo corrió apresuradamente hacia el capitán. Capitán Jun Da-kyung. Jun Da-kyung dejó de revisar unos documentos y levantó la mirada. HM, ¿qué trae por aquí al capitán de la guardia de puertas? El hombre explicó rápidamente la situación. Uno de mis miembros ha sido transferido. Despertó hace apenas 4 días. Se llama Shin Sang-hun. Jun Da-kyung permaneció tranquilo. No hay problema. Ha sido reasignado al equipo de jugadores. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Por qué? Él pertenece a nuestra unidad. Yo mismo aprobé su asignación. ¿Y eso supone algún problema?, preguntó Jun Da-kyung con frialdad. Claro que sí. Acaba de despertar y ni siquiera se ha graduado de la Academia de Jugadores. Si lo colocan en su equipo, el equilibrio se romperá por completo. Al escuchar eso, Jun Da-kyung soltó un largo suspiro. Luego dio un paso hacia adelante, haciendo que su presencia se volviera intimidante. ¿No se supone que la guardia de puertas debe apoyar las operaciones sin protestar? El hombre retrocedió de inmediato. Jaja, por supuesto. Lo siento. Cuando el capitán se marchó, Jun Da-kyung soltó una risa burlona. ¿Equilibrio? ¡Qué tontería! Uno de sus subordinados rubios lo miró confundido. Entonces, ¿por qué aceptó al novato, señor? Una sonrisa cruel apareció en el rostro del capitán. Si alguien tiene que morir dentro del calabozo, será él y no nosotros. Cuando desaparezca, también desaparecerán las quejas. El subordinado soltó una carcajada. Tiene sentido. Después de todo, ¿qué puede hacer un novato de rango 1? En ese momento, una voz interrumpió la conversación. Hola. Ambos hombres se dieron la vuelta. Frente al equipo se encontraba Sang-Hun. A partir de hoy trabajaré como jugador. Mi nombre es Shin Sang-Hun. En el momento en que Sang-Hun se presentó, todos los jugadores de la zona dirigieron su mirada hacia él. Ninguna de esas miradas era amistosa. Algunos lo observaban con desprecio, mientras que otros mostraban sonrisas burlonas que dejaban claras sus intenciones. Ser observado por tantas personas hizo que Sang-Hun se sintiera un poco incómodo. Ya esperaba algo así, pensó, pero ¿de verdad tienen que demostrarlo tan claramente? Desde la perspectiva del capitán Jun Da-kyung, el novato parecía una persona completamente común. Sin embargo, a diferencia de los demás, ocultó rápidamente sus verdaderos pensamientos detrás de una sonrisa cordial. Así que nuestro nuevo integrante por fin llegó, dijo amablemente. Shin Sang-hun, ¿verdad? Encantado de conocerte. Para ser sincero, pensé que llegarías tarde en tu primer día. Mientras hablaba,
Su mirada se desvió hacia el arma que colgaba del costado de Sang-hun. «Oh, ¿esa es una espada larga?» Sang-hun asintió con educación. «Sí, aprendí bastante observando videos en internet». John Da-kyung levantó una ceja. «Sabes que la espada larga es una de las armas más difíciles de dominar, ¿verdad?» Sang-hun simplemente sonrió mientras ajustaba el agarre de su arma. «Haré todo lo posible para protegerme. Puede confiar en mí». La respuesta sincera hizo reír al capitán. «Ja, ja, ja. Esa es la actitud». Luego colocó un brazo sobre su hombro. «Tener confianza es importante. Un verdadero hombre necesita determinación». Después de animar al novato, se giró hacia el resto del grupo. «Muy bien, todos. Es hora de limpiar el calabozo. Pongámonos en marcha». Los jugadores levantaron los puños y respondieron con entusiasmo. Con los preparativos terminados, el equipo revisó su equipamiento por última vez antes de entrar lentamente en la enorme puerta. Mientras tanto, Jun Da-kyung permaneció cerca de la entrada observando cómo todos desaparecían en el interior. Cuando vio la espalda de Sang-hun, el desprecio que ocultaba volvió a surgir. ¿Aprendió viendo videos por internet? La idea casi lo hizo reír. ¡Qué absurdo! ¿Acaso cree que los calabozos son un videojuego? Para Jun Da-kyung, Sang-hun no era más que otro novato arrogante que había despertado recientemente y ya se creía más capaz de lo que realmente era. Está buscando la muerte. El capitán conocía muy bien aquel lugar. Entre los jugadores, el calabozo de orcos era famoso por destruir a los principiantes que entraban sin experiencia. Prácticamente es un cementerio para novatos. Aprenderá la lección muy pronto. Al menos, eso era lo que él creía. Sin embargo, poco después de entrar al calabozo, toda su confianza desapareció. Su rostro perdió el color. El sudor frío comenzó a recorrer su frente. La razón estaba justo delante de él. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Decenas de orcos muertos yacían esparcidos por toda la zona, como si un pequeño ejército hubiera pasado por allí exterminándolo todo. Cada rincón del campo de batalla mostraba señales de una masacre completamente unilateral, y solo había un responsable, Sin Sang-hun. La escena estuvo a punto de hacer que Jun Da-kyung gritara. ¿Qué demonios es esto? Su mente apenas podía comprender lo que veía. La mayoría de las personas conocía a los orcos únicamente por videojuegos, novelas, películas e historias de fantasía. Por eso, muchos jugadores asumían erróneamente que eran monstruos débiles. Comparados con dragones y otras criaturas de alto rango, los orcos parecían poco impresionantes. Eran menos inteligentes, dependían principalmente de su fuerza física y no poseían habilidades especiales. Esa idea equivocada se convertía en una trampa mortal. Muchos recién despertados se confiaban demasiado y corrían hacia la batalla pensando que podrían derrotarlos fácilmente. Pero la realidad era mucho más cruel. Los orcos seguían siendo monstruos extremadamente peligrosos, capaces de despedazar a jugadores inexpertos en cuestión de segundos. Y aún así, el novato que todos esperaban ver morir ya había convertido el calabozo en un auténtico matadero antes de que la expedición siquiera comenzara de verdad. Aunque muchas personas subestimaban a los orcos, la realidad era muy diferente. Un orco promedio medía alrededor de 2,5 metros y pesaba cerca de 180 kilos. Sus enormes cuerpos les otorgaban una fuerza física abrumadora, muy superior a la de un ser humano común. Por eso, los jugadores veteranos les habían dado un apodo bastante apropiado: el muro de la desesperación para los novatos. Dentro del calabozo, el equipo avanzaba por un largo corredor de piedra que parecía formar parte de una antigua fortaleza. El ambiente era tenso y todos permanecían atentos ante cualquier señal de peligro. Mientras caminaban, un jugador de cabello negro miró hacia atrás y habló con frialdad. «Escucha, novato, solo porque acabas de llegar no significa que recibirás un trato especial. A partir de ahora, cuida de ti mismo». La advertencia tomó a Sang-hun por sorpresa. Al mismo tiempo, el capitán del equipo de apoyo chasqueó la lengua y comentó con desprecio desde atrás. «Acaba de despertar y ya actúa como si fuera un verdadero jugador. ¡Qué arrogante!». Para la mayoría de las personas, aquellos comentarios habrían sido molestos, pero Sang-hun había vivido 55 años llenos de dificultades, fracasos y humillaciones. Comparado con todo lo que soportó en su vida anterior, unos cuantos insultos no significaban nada. Rascándose la cabeza, simplemente sonrió. «Jaja, haré lo mejor que pueda». Por dentro, no pudo evitar pensar que nadie parecía muy feliz de recibir a un nuevo compañero. Desafortunadamente,
Su intento de mantener un ambiente amigable solo empeoró las cosas. El jugador de cabello negro frunció el ceño. No hagas solo lo mejor que puedas. Hazlo bien. La respuesta acabó de inmediato con cualquier intento de conversación. Tras unos segundos de silencio, Sang-Hun hizo una pregunta inocente. Por cierto, si encontramos monstruos, ¿puedo luchar en la primera línea? El jugador lo miró como si estuviera loco. ¿Perdiste la cabeza? Antes de que pudiera continuar la discusión, su expresión cambió de repente. Espera, un orco. Todo el grupo se giró al mismo tiempo. Un gigantesco orco de piel verde corría hacia ellos por el corredor. Sus músculos sobresalían bajo la piel áspera y una enorme hacha de guerra descansaba en sus manos. A diferencia de los demás, Sang-Hun sintió emoción en lugar de miedo. Así que esta será mi primera batalla después de regresar al pasado. Una sonrisa apareció en su rostro. Déjenmelo a mí. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el jugador de cabello negro se lanzó hacia adelante. Levantó su escudo y chocó contra el orco con todas sus fuerzas, logrando detenerlo por un instante. Luego gritó hacia Sang-Hun. «Idiota, eres demasiado lento. ¿Cómo piensas usar una espada tan grande así?» «No era necesario que intervinieras», respondió Sang-Hun. «Entonces deja de hablar y demuestra lo que vales». El jugador estaba tan concentrado discutiendo que no notó el peligro que tenía delante. El orco ya había levantado su enorme hacha. Al verlo, Sang-Hun gritó de inmediato. «Oye, mira al frente». El jugador giró la cabeza. Demasiado tarde. La hoja del hacha estaba a solo unos centímetros de su rostro. Durante una fracción de segundo incluso pudo percibir el olor del óxido y la sangre seca pegados al arma. La muerte parecía inevitable. Entonces, de repente, ¡boom! El capitán John Da-kyung salió disparado hacia adelante como un tanque. Con una fuerza monstruosa, golpeó directamente el rostro del orco con su escudo. El impacto fue devastador. La enorme criatura salió volando por el corredor antes de estrellarse contra el suelo. La colisión abrió un pequeño cráter y lanzó fragmentos de piedra en todas direcciones. Por el momento, el jugador de cabello negro había escapado de una muerte segura gracias a la intervención perfecta de John Da-kyung. Con el orco temporalmente derribado, el capitán John Da-kyung finalmente relajó un poco la tensión y lanzó una mirada severa a los dos responsables del problema. ¿Vinieron aquí para jugar? Concéntrense. Lo siento, respondió rápidamente el jugador de cabello negro. Los demás miembros del equipo no pudieron evitar admirar la rapidez de reacción y el excelente juicio del capitán. En un calabozo peligroso, una sola duda podía costar una vida. Situado en la primera línea, John Da-kyung levantó su espada y su escudo. «Todos retrocedan. Yo me encargaré». En ese momento, el orco volvió a ponerse de pie. Con un rugido furioso, se lanzó hacia adelante como una bestia salvaje. Su enorme hacha chocó contra el escudo de John con un estruendo que resonó por todo el corredor. Sin embargo, John Da-kyung no era el capitán por casualidad. Incluso entre jugadores experimentados, su fuerza destacaba. Tras bloquear el ataque, respondió de inmediato clavando su espada en el lado izquierdo del pecho del monstruo. Sangre verde brotó de la herida y se derramó sobre el suelo. Desde atrás, los miembros del equipo comenzaron a celebrar emocionados. «Increíble, ese es nuestro capitán. Le atravesó el corazón. Ya murió». Durante unos segundos, todos pensaron que la batalla había terminado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A pesar de tener una espada enterrada en el pecho, el orco sonrió. No solo seguía vivo, sino que parecía completamente ileso. Con un rugido salvaje, apretó con fuerza el mango de su hacha y lanzó un poderoso golpe. El impacto contra el suelo fue aterrador. La piedra se rompió instantáneamente, formando un profundo agujero. Por suerte, John Da-kyung percibió el peligro a tiempo. En lugar de intentar bloquear el ataque, saltó hacia atrás y se alejó del monstruo. Desde la retaguardia, Sang-Hun observaba atentamente la pelea. Después de pasar décadas luchando contra monstruos en su vida anterior, detectó el problema al instante. El capitán John probablemente es el más fuerte de aquí, pensó. Sus ojos se estrecharon, pero apenas debe rondar el nivel 50. Analizó la situación con calma. Con su fuerza actual no tiene el poder suficiente para dar un golpe verdaderamente letal. Mientras tanto, John Da-kyung apretó los dientes y volvió a lanzarse al ataque. Esta vez fue mucho más rápido. Antes de que el orco pudiera reaccionar correctamente,
hundió nuevamente la espada en su cuerpo. Las heridas acumuladas finalmente hicieron efecto. El enorme monstruo tambaleó, luego cayó pesadamente al suelo, muerto. Los jugadores más jóvenes estallaron en vítores. Lo logró. El capitán derrotó a un orco él solo. ¡Qué fuerza tan increíble! Al escuchar los elogios, Jun Da-kyung soltó un suspiro cansado y se volvió hacia el grupo. ¿Todos están bien? Por supuesto. Es increíble. Capitán, los miembros del equipo respondieron con amplias sonrisas. Satisfecho, Jun Da-kyung asintió. Bien, sigamos avanzando. Pero antes de que pudieran dar siquiera un paso, una serie de gritos aterradores resonó por todo el calabozo. El ambiente cambió de inmediato. Todos giraron la cabeza hacia el origen del sonido. Lo que vieron hizo que la sangre se les congelara. Un grupo de orcos de piel roja avanzaba desde las profundidades del calabozo. A diferencia de los orcos normales, estos llevaban armaduras y armas adecuadas. Sus movimientos eran seguros y sus expresiones dejaban claro que estaban buscando pelea. En cuanto los veteranos los reconocieron, comenzaron a sudar. Orcos acorazados. Alguien tragó saliva nerviosamente. Capitán, ¿qué hacemos? Jun Da-kyung observó cuidadosamente a los enemigos que se acercaban. Ni siquiera él pudo ocultar su preocupación. Aquellos monstruos eran mucho más peligrosos que el orco que acababan de derrotar. Tras analizar rápidamente la situación, comenzó a considerar la opción más segura. Quizás tengamos que retirarnos. Como capitán, su prioridad era proteger a todo el equipo. Aún así, mientras observaba a la horda acercarse, una sensación de frustración permanecía en el fondo de su corazón. Outro, pero justo cuando Sang-hun parecía haber dominado la batalla, el verdadero jefe del grupo finalmente dio un paso al frente. ¿Podrá derrotar al gigantesco líder orco o enfrentará su primera gran prueba tras regresar al pasado? Lo descubriremos en el próximo episodio.